Mis saludos cordiales a cada uno de ustedes, apreciados estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Este. Sean todos bienvenidos a esta asignatura Comunicación Oral y Escrita Castellana y Guaraní del primer curso. Hoy estaremos terminando ya el análisis de la primera unidad que trata de destrezas comunicativas. En las clases anteriores estuvimos analizando la capacidad de escuchar, capacidad de hablar, y hoy lo haremos con la capacidad de leer y con la capacidad de escribir, que es la actividad más compleja entre todas las destrezas comunicativas. Bien, vamos a dar inicio ya al análisis de estas dos capacidades que nos faltan de la primera unidad para que podamos tener la competencia comunicativa en lengua castellana y en lengua guaraní. La primera capacidad que vamos a analizar es leer y posteriormente lo haremos con la capacidad de escribir. Leer es descifrar el contenido de lo escrito en el papel o en otro material, por otra persona o por uno mismo, con el fin de comprender un mensaje. El proceso de lectura es complejo porque implica una serie de habilidades como el análisis, la síntesis y la evaluación. Leer es un acto de pensamiento que implica una intensa movilización cognitiva para interpretar y construir el sentido de la lectura. La actividad de leer no es simplemente un proceso de decodificación de un conjunto de signos, no es una tarea mecánica. Leer es comprender el sentido del mensaje, es decir, nos compenetramos con el texto, con el material de lectura para poder descifrar la información o el mensaje que encierra. La lectura cumple un papel fundamental en el incremento de nuestra capacidad intelectual y por lo tanto de nuestro desarrollo como ser humano independiente. Leer equivale a pensar, así como saber leer significa tener la capacidad de identificar las ideas básicas de un texto, captar los detalles más relevantes y brindar un juicio crítico sobre lo que se está leyendo. En definitiva, leer implica razonar, crear, soñar y convertirnos en seres cada vez más tolerantes y respetuosos de las diferencias de los demás. Consiste en aprender a observar la sociedad desde un nuevo punto de vista, mucho más objetivo, alejándonos de prejuicios e ideas contradictorias a la realidad. La lectura es la ventana al conocimiento. Cuanto más leemos, más formados vamos a ser. Por eso, leer es fundamental en la vida de un estudiante. Si no queremos leer, prácticamente estamos condenados al fracaso. ¿En qué consiste escribir? Escribir es expresar ideas, sentimientos y deseos por medio de la forma escrita de la lengua. Sistema de comunicación humana por excelencia. La actividad de leer es el acto que nos permite transmitir una idea, un mensaje, una opinión. Y esto
tiene mucha relación con la lectura. La lectura y la escritura son habilidades que se constituyen en vehículos de aprendizaje y del pensamiento. La escritura es el sistema de comunicación humana por excelencia, más allá de la palabra, es decir, del lenguaje verbal. El sistema de comunicación que utilizamos nosotros en la lengua castellana y en la lengua guaraní nos sirve como mecanismo de transmisión de mensajes e ideas, pero en particular de aquello que se pretende que permanezcan en el tiempo, incluso después de que quien generó ese mensaje ya no esté. Nosotros muchísimas informaciones encontramos en los libros de textos o muchas veces navegamos en internet, buscamos información. Y tal vez ese autor que había escrito tal obra ya no está más presente, es decir, ya falleció, pero sus ideas, su punto de vista o su aporte a la cultura sigue vigente. Esa es la importancia de la escritura, el de escribir, porque a través de eso plasmamos en un material como el papel o en otro objeto nuestras ideas, pensamientos, conocimientos y punto de vista. Luego de analizar la capacidad de leer y escribir, ahora lo haremos con la atención y la concentración que pide nuestro programa de estudio. La concentración podemos decir de que es una atención que implica a la vez una espera y una tensión en el individuo. Es un requisito esencial para alcanzar buenos resultados en los estudios. Y no solo se alcanza con la voluntad, hay distintos factores que pueden favorecerla o perjudicarla. La concentración es la capacidad de una persona de mantener fija su atención en un objeto en profundidad y durante largo tiempo. Mientras que la atención es la aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible. Son actitudes fundamentales que nosotros debemos desarrollar para poder comprender, para poder entender las lecciones o cualquier cosa dentro de un desarrollo cognitivo. Porque como sabemos, dentro de este proceso de la atención y la concentración, existe un factor que puede afectar nuestra concentración, que es la distracción. Esta actitud es definida por Salas Parrilla como el desplazamiento de la atención hacia otros estímulos diferentes a aquellos en que estás ocupado. Perder entonces la concentración o la atención. A eso se denomina distractor o distractores. Y esto tiene factores externos y también factores internos, aquellos que influyen de afuera y otro que depende de nosotros mismos para poder controlar esta atención y concentración. Con este estudio de la atención y la concentración, vamos a realizar también un breve análisis a la distracción, que es un factor que incide para que nosotros podamos mantener firme nuestra atención. Tenemos dos tipos de distractores.
A uno se denomina distractores externos porque está fuera de nosotros, es decir, de las personas, como por ejemplo los ruidos, los factores ambientales del entorno, como deficiente iluminación, temperatura inadecuada, postura excesivamente cómoda, la falta de un horario que planifique tus actividades y tus horas de dedicación al estudio, la inercia a dejarse llevar por la pasividad y la comodidad inicial, la excesiva dificultad de la materia, la excesiva facilidad de la tarea, la monotonía de lo que estamos haciendo o lo que estamos estudiando, la competencia de otros objetivos externos. Estos son los factores que afectan la atención y la concentración. Luego están otros factores que corresponden a la persona misma. Se denominan distractores internos. Los problemas y conflictos personales y familiares, el nivel de ansiedad, la falta de interés o la falta de motivación, los asuntos todavía por resolver, la acumulación de tareas, la fatiga física y psíquica, la debilidad de la voluntad. Estos son factores condicionantes de la concentración y de la atención. Como ya estaba mencionando, existen dos factores que impiden que podamos lograr una absoluta atención y concentración. De esta forma, estamos culminando esta primera unidad que corresponde a nuestro programa de estudio, que trata de la destreza comunicativa, es decir, habilidades comunicativas para lograr la competencia comunicativa. Y dentro de estas habilidades o destrezas tenemos el de saber escuchar, el de saber hablar, saber leer y saber escribir. Espero que hayan entendido el contenido, el significado de esta unidad académica. Como ya habíamos realizado una tarea, luego de esto también lo tendremos una actividad que desarrollar. Cualquier duda pueden contar conmigo, pueden escribirme en mi teléfono o también tenemos el espacio virtual que es el foro de la plataforma. Ahí también pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y yo estaré leyendo y respondiendo. Espero que pasen bien y hasta la próxima.